Bueno, ¿qué tal? Estamos en la clase, ya ni me acuerdo qué número, cuarta o quinta, de Física 1 Químicos. Hoy vamos a hablar de movimiento circular. Ya hablamos un poquito de eso. Hablamos de la cinemática del movimiento circular, de la descripción del movimiento. Así como yo les decía que las primeras clases trataban sobre el movimiento, sobre la descripción del movimiento, y eso era la cinemática, eso es lo que nos interesa de la cinemática, es la descripción de los movimientos. Lo que vimos del movimiento circular por ahora es eso, simplemente una descripción. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a trabajar sobre el movimiento circular ya desde el punto de vista en el que avanzó nuestro conocimiento. Nosotros ya vimos que para que haya cualquier cambio en la velocidad, lo que tiene que ocurrir es que hay una aceleración. Y cuando decimos cualquier cambio en la velocidad, nos referimos a un cambio del vector velocidad, no de la magnitud, no del módulo de la velocidad. Entonces, para que haya un cambio del vector velocidad, tiene que haber una aceleración, aún si la velocidad se mantiene constante. Y en uno de los movimientos que vamos a ver hoy, aún si el módulo de la velocidad se mantiene constante. Y en un ejemplo de los que vamos a ver hoy, vamos a ver que hay un cambio del vector velocidad, aunque su módulo se mantiene constante. Ya hablamos de ese caso, que es el movimiento circular uniforme. Bueno, lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la dinámica. Eso quiere decir que no solamente vamos a querer saber describirlo, y lo vamos a repasar ahora porque voy adelantado, así que tenemos tiempo para repasarlo. Vamos a repasar medio rapidito los conceptos de cinemática del movimiento circular y después lo vamos a relacionar con qué es lo que origina ese cambio de la velocidad. Y por supuesto sabemos que ese cambio de la velocidad se entiende como una aceleración, y si hay una aceleración, tiene que haber fuerzas que lo originen. Eso es lo que nos enseñó la dinámica. Bueno, vamos para adelante con eso. Primero, como decíamos recién, lo que nosotros sabemos es que si tenemos una velocidad que varía, eso quiere decir que sí o sí tiene que haber una aceleración que la está provocando. En los casos los casos que analizamos hasta ahora, la aceleración y la velocidad eran colineales, estaban en la misma dirección, y entonces los cambios eran generalmente en la magnitud de la velocidad. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una trayectoria en el espacio bidimensional, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Una curva cualquiera, digamos, algo que es así? Esta es la trayectoria, el dibujito que se va haciendo por las distintas posiciones para distintos tiempos que va ocupando un móvil. Digamos que la velocidad aquí está dada por el vector. Acuérdense que la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. Esta es la velocidad en un tiempo t. Esta es la posición en un tiempo t. Y en esta otra posición, digamos que la velocidad es esta, de tal manera que cambia en dirección y cambia también en módulo. Y esta es la posición en el tiempo t más delta t. Bueno, como decíamos recién, el cambio puede ser en dirección, en módulo o en ambas. En cualquier caso, yo tengo que tener una aceleración que provoque ese cambio. Y como vimos la vez pasada, cuando hablamos del movimiento circular, vamos a describir un sistema de coordenadas que es adecuado para ese tipo de movimientos, y esas son las coordenadas polares. Repasemos un poquito qué son las coordenadas polares para tenerlo más fresco. La idea es la siguiente: si nosotros tenemos que describir la posición de un objeto, lo podemos hacer en el plano cartesiano. Digamos, este objeto está en este punto de acá, el punto P. Nosotros lo podemos describir con un vector posición R, y ese vector posición R yo lo puedo escribir en términos de su coordenada X, su coordenada Y, proyectándolo de esa manera. Y acá tendríamos, esto sería el módulo de R multiplicado, si a este ángulo lo llamo θ,
por el coseno de tita, y acá tendríamos el módulo de R por el seno de tita. ¿Verdad? Estoy yendo medio rápido porque esto ya lo vimos, pero si hay algo que no entiendan, me lo dicen. Y si escuchan una trompeta de fondo, es mi hijo que tiene clase de trompeta simultáneamente. Lo lamento. Bueno, esto sería la forma en que yo expresaría en coordenadas cartesianas la posición de cualquier punto en el plano bidimensional. Lo que habíamos dicho es que hay una forma alternativa, que es definir un sistema de coordenadas que acompaña al movimiento. Y ese sistema de coordenadas lo habíamos definido de esta manera. Acompañaban al objeto y por un lado tenía un versor que es paralelo al vector posición y otro versor que es perpendicular al versor R, al que llamo tita, y que fíjense, me indica el sentido de crecimiento del ángulo. Fíjense que yo el punto P lo puedo definir con sus coordenadas X e Y, o lo puedo definir diciendo que se ubica en un lugar que está alejado en módulo R del origen de coordenadas y con una inclinación tita. Cualquiera de estas dos formas de expresar el resultado son equivalentes. A esto lo llamamos coordenadas cartesianas y a esto lo llamamos coordenadas polares. Esas coordenadas polares tienen una virtud, que es que acompañan al movimiento, pero además me describen muy bien movimientos que son curvilíneos, ¿sí? Porque me están hablando de que va aumentando el ángulo. Fíjense que si yo quisiera decir cuál es la posición del punto P en coordenadas polares, lo único que tendría que hacer es esto. La posición del punto P en coordenadas polares es el módulo de R en R versor. Listo. Si lo quiero expresar en coordenadas cartesianas, bueno, tengo que decir que es este mismo vector se expresa de esta manera, como el módulo de R por el coseno de tita y el módulo de R por el seno de tita. O sea, si lo quiero expresar en cartesianas, tengo que dar sus coordenadas X e Y. Si los quiero expresar en polares, solamente el módulo y decir que apunta en la misma dirección de R. Ahora, ¿dónde está el truco? ¿Cómo es que acá lo expreso de una manera tan simple y acá tengo que expresarlo con dos números? Bueno, el truco está en que el versor R acompaña al movimiento. Y la información que acá la pongo en el ángulo tita está metida dentro del versor R. Entonces vamos a recordar un poquito cómo es el pasaje de coordenadas polares a coordenadas cartesianas para recordar bien cómo es que acá está contenida toda la información. Esta es la primera ecuación que vamos a tener que recordar, ¿no? Vamos a pasar ahora, entonces, a cómo expresar los versores de coordenadas polares en coordenadas cartesianas, para hacer la tabla de conversión. Ya lo vimos esto, pero lo vamos a repasar un poquito, así que voy a ir medio rápido con eso. Pero de vuelta, si hay algo que no entienden, me paran. Volvemos a hacer el mismo dibujito que teníamos antes. Acá tenemos el punto P. Ese punto P se ubica al módulo de R. Para no estar dibujando todo, lo voy a empezar a llamar directamente R minúscula sin el vector, ¿sí? Voy a usar eso para simbolizar. Así que esto es el vector R, esto es el ángulo tita. Y yo lo que tengo, mis coordenadas cartesianas, X e Y, y tengo mis versores R y tita versor. Y para encontrar cuáles son, cómo expresar en coordenadas cartesianas a los versores polares, lo que tengo que hacer es proyectar sobre los ejes X e Y esos versores. Recuerden que los versores tienen módulo 1, que este ángulo es tita. Entonces, la proyección del versor R en mis coordenadas va a estar dada por esta relación. Fíjense, la proyección en X va a estar dada por el coseno, en realidad va a estar dada por el módulo de R versor, que es 1, multiplicado por el coseno de tita. Y la proyección en Y va a estar dada, como es el cateto opuesto, por el seno de tita. O sea que R versor sería coseno de tita en X versor más seno de tita en Y versor.
De la misma manera puedo proyectar el versor θ en los ejes cartesianos. Fíjense que ahora θ está ubicado acá. Y si hago eso, lo que me va a quedar es que el θ versor es menos seno de θ en X versor más coseno de θ en Y versor. Bueno, esto ya lo habíamos visto, así que por eso lo estoy pasando medio rápido. Bueno, ya tenemos los versores. Ya sabemos cómo se escribe un vector. O sea, sabemos que un vector cualquiera se escribe, un vector posición se escribe de esta manera. Y sabemos también que se sigue manteniendo esta relación, eso ya también lo habíamos visto. Si uno quiere calcular la velocidad, lo que tiene que hacer es derivar la posición respecto del tiempo. Para ahorrarme también letras y símbolos, vamos a usar el simbolismo de los puntitos, ¿sí? O sea que la velocidad va a ser r punto. Entonces, si yo tuviera que derivar, o sea, si yo tuviera que obtener la velocidad en cartesianas, lo único que tengo que hacer es derivar las coordenadas cartesianas. Bueno, entonces lo que puedo hacer, para simplificar mi problema, es escribir todo esto en coordenadas cartesianas, derivar esas coordenadas cartesianas y después ver si lo puedo volver a escribir en coordenadas polares. Fíjense que esta relación me sirve para ir de polares a cartesianas y de cartesianas a polares. Yo podría despejar una de otra. Si hacemos eso, primero, bueno, tenemos que calcular la velocidad. Fíjense, la velocidad va a ser r punto, y r punto es la derivada del módulo multiplicado por el versor r. O sea, tengo que derivar todo esto. Como tengo que derivar un producto, se cumple la regla de derivación del producto. La derivada del primero, el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y si hacemos esa cuentita, lo que nos queda es que la velocidad tiene que ser r punto por r versor más r por r versor punto. Y acá es donde hago lo que les acabo de decir. Yo tengo que derivar un versor que cambia en el tiempo. Fíjense que si esto está moviéndose, si hay una velocidad, la posición está cambiando. Si esto está cambiando en el tiempo, tengo que hacer la derivada del versor r. Y para hacer la derivada del versor r, lo que puedo hacer directamente es usar su expresión en cartesiana y derivar ambas componentes. Porque ahí sí, x versor e y versor no cambian en el tiempo. Tomando en cuenta eso, la derivada, esta que está acá, me va a quedar. Es la derivada de la expresión que escribimos arriba, que es coseno de θ en x versor más seno de θ en y versor. Y esa derivada, θ también cambia en el tiempo. Entonces, esto sí lo tengo que derivar. La derivada del coseno es el menos seno. Pero estoy derivando respecto del tiempo. Entonces tengo que hacer regla de la cadena, porque fíjense, θ es una función del tiempo. Entonces tengo que derivar el coseno de θ, acá está, y después tengo que derivar lo que está dentro, que es θ de t. O sea que esto va multiplicado por θ, derivado respecto del tiempo. El x versor no se deriva, así que me queda directamente eso. Y ahora tengo que sumarle la derivada de este término. La derivada del seno es el coseno. Y de la misma manera tengo que aplicar regla de la cadena, o sea que esto va multiplicado por θ. Y eso va en la componente y. O sea que fíjense, lo que me queda ahí es, saco factor común θ punto y me queda menos seno de θ más, perdón, en x versor, más coseno de θ en y versor. Y si miramos las expresiones que teníamos antes, esto que está acá, es θ versor. O sea que r versor punto lo puedo calcular como θ punto en θ versor. ¿Ok?
Teniendo en cuenta eso, y además, bueno, teniendo en cuenta eso directamente, lo que tenemos es, y además la expresión que calculamos para R punto, lo que finalmente nos va a quedar, fíjense, el primer término era la derivada de R por R versor, y el segundo término me va a quedar finalmente R por la derivada de R versor punto, y eso es esto que está acá, tita punto en tita versor. ¿Sí? Y esto es la expresión de la velocidad. Bueno, le puse R punto ahí, pero también le pueden poner la velocidad. Fíjense que la velocidad, aunque R no tenía componente en tita, la velocidad sí la tiene, porque dentro del versor R está metida la información del ángulo. No tendría sentido si no. ¿Está bien? Y finalmente, ¿cómo hacemos para calcular la aceleración? De vuelta, bueno, ahora tenemos que derivar esto otra vez respecto del tiempo. Y para derivar esto se cumplen todas las mismas reglas que acabamos de decir. De hecho, probablemente uno necesite, así que se los dejo acá, necesite también encontrar la derivada de tita punto, de tita versor. Y esa derivada les va a quedar menos tita punto en R versor. Esto es algo que van a necesitar para usar para calcular la aceleración. Pero si uno hace esa segunda derivada, o sea, si uno hace la aceleración, que es lo mismo que la derivada de b, que es lo mismo que la derivada segunda de la posición, a lo que van a llegar es a esta expresión. Esto es en general. Vamos a ver que en la mayoría de los movimientos que vamos a estudiar nosotros, alguno de esos términos se va a hacer cero. Pero esto es lo que llamamos la aceleración en coordenadas polares. Esta cuenta estaría bueno que la hagan, digamos, no es que les vamos a tomar de memoria que la hagan. En el final por ahí les tomo la cuenta de la aceleración en polares. Se la pueden acordar de memoria, pero por ahí es más práctico que sepan cómo hacer la cuenta. Así que si pueden, intenten hacerla. Yo creo que por ahí en la práctica en algún punto la hicieron, pero intenten hacerla y es una buena forma de recordarla, ¿sí? Prefiero no hacerla yo en vivo, pero háganla y pregunten cualquier duda sobre los términos, si no les sale algún término, si no entienden alguna parte. Bueno, a esto que está acá, por razones obvias lo llamamos aceleración radial, y a esto lo llamamos aceleración en tita. En principio, después vamos a ver que en algunos casos se va a llamar aceleración tangencial, pero para eso tiene que pasar ciertas condiciones. Hay un término dentro de la aceleración radial, que es este que está acá, menos r por tita punto cuadrado, va a ser un número muy importante, una aceleración muy importante, que se conoce como aceleración centrípeta. Y se llama centrípeta, vieron que muchas veces uno habla de la centrífuga. La centrífuga no es una aceleración real, es un efecto, es como lo que les comentaba el otro día del colectivo, digamos. Cuando un colectivo da una curva muy fuerte, uno siente como que se fuera hacia afuera del radio de giro. Eso es lo que uno llama aceleración centrífuga. Pero no es una aceleración real, es todo lo contrario, es el hecho de que el colectivo se acelera y yo quiero mantener mi estado de movimiento. Entonces siento como que me empujan hacia afuera. Bueno, esta aceleración centrípeta sí es un efecto real. Es una aceleración que aparece en coordenadas polares y que apunta hacia el centro de giro. Es al revés que la centrífuga. Es centrípeta porque apunta hacia el centro de giro. Y ahora vamos a ver que en el movimiento circular la aceleración centrípeta tiene juega un rol muy, muy importante. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Muy bien. Muy bien, excelente.
Entonces vamos al caso práctico, que es el movimiento circular, y ya medio que con eso terminamos el, entre comillas, repaso. Por lo menos les tiene que sonar de todo esto que estamos hablando, porque ya algo hablamos de eso. Vamos a hablar del movimiento circular y vamos a pasar a cómo se origina ese movimiento circular, cuáles son las condiciones dinámicas que se tienen que dar para que se genere ese movimiento circular. En principio, hay una cosa que simplifica todas estas expresiones, y es que en el movimiento circular, el módulo de R se mantiene constante. Entonces, todos los términos en donde aparecía esa derivada de R, R punto o R2 puntos, se van a anular. Va a haber varios de esos términos que van a ser cero directamente. De hecho, fíjense que un movimiento circular, si uno lo piensa desde el punto de vista práctico, uno lo puede pensar como si fuera un movimiento unidimensional que ocurre siempre en una vía que tiene forma de círculo. Con que yo defina cuál es el ángulo, me salió una mancha ahí, pero acá quise poner tita. Con que yo defina cuál es el ángulo, ya estoy diciendo en dónde estoy, porque el radio siempre va a ser constante. O sea, lo único que me importa es tita de t. El R siempre va a ser, porque R, si yo hago R de t, esto va a ser constante. Ya lo acabamos de decir. Bueno, les recuerdo algunas cosas. El tita en general, aunque uno lo podría poner en grados, en general nosotros vamos a preferir no usar grados y vamos a usar radianes. Más adelante vamos a ver por qué, pero básicamente la idea es que los radianes me dan un paso directo entre el ángulo y la longitud de este arco que es recorrido por el móvil. Como el arco es la distancia real, la trayectoria que está recorriendo el móvil, voy a preferir los radianes. Digamos, yo podría usar grados y hacer una regla de 3 simple y convertir grados en radianes, pero los radianes salen más directos, sale más directa la cuenta, entonces vamos a preferir usar radianes. Algunas definiciones que vamos a dar. Bueno, si uno tiene que tita varía con el tiempo, uno puede hacer una analogía respecto del movimiento de cinemática unidimensional, y decir, si en el movimiento cinemático unidimensional, cuando yo tenía que X variaba con el tiempo, yo definía que el cambio de la posición estaba dado por una velocidad, acá vamos a definir omega, que es la velocidad angular, y esa velocidad angular va a estar dada, en lugar de en metros sobre segundo, la unidad de la velocidad angular va a ser radianes sobre segundo, obviamente, ¿no? Es cuánto ángulo recorre por unidad de tiempo. En general, los radianes vamos a presuponerlos, pero uno siempre lo va a expresar de esta manera, como 1 sobre segundo. ¿Sí? Perdón. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Se me suelto, pegó un golpe al micrófono y pensé que había estado. Bien. Va a ser, entonces lo vamos a expresar como 1 sobre segundo, pero teniendo en claro que acá hay implícito un radianes, ¿sí? Cuando hablamos de velocidad angular, vamos a hablar de radianes sobre segundo, y cuando hablemos de tita, vamos a estar hablando de radianes. Ojo, puede ser que en algún problema el enunciado diga que el ángulo es tantos grados, el ángulo inicial es tantos grados. Lo que va a convenir es que ustedes lo conviertan a radianes y empiecen a trabajar y trabajen directamente en radianes. ¿Okay? Bueno, la velocidad angular entonces va a tener radianes sobre segundo o 1 sobre segundo, y de la misma forma que definíamos una velocidad angular, vamos a definir una aceleración angular, que la simbolizamos con la letra griega gamma, y esa aceleración angular va a tener unidades de radianes sobre segundo cuadrado, o, como de la misma manera, 1 sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Esas son las magnitudes que van a aparecer en un movimiento circular. Vamos a recordar algunas cosas que también hablamos en la clase de cinemática del movimiento circular. Por lo pronto hay un movimiento circular
Más sencillo todavía que este ocurre en un círculo, con radio constante. Y en analogía como el movimiento rectilíneo uniforme, también tenemos el movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Significaba básicamente, es totalmente análogo al movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento en donde en lugar de la velocidad, lo que es constante es la velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular es una constante a la que en general uno le pone omega 0 como símbolo de que la velocidad angular se mantiene como la inicial. Bueno, en los casos en que haya una velocidad angular constante, o sea, un movimiento circular uniforme, el movimiento que va a estar dando este objeto que está realizando este movimiento circular uniforme va a ser tal que siempre recorre el círculo en la misma cantidad de tiempo. Y a ese tiempo que le lleva dar una vuelta lo llamamos período. O sea, se repite periódicamente su paso por cualquier posición que yo tome como referencia. ¿Sí? El período, entonces, va a ser el tiempo que le lleva a recorrer un círculo. ¿Cuántos radianes tiene un círculo? 2pi. Entonces, ese tiempo va a ser 2pi dividido la velocidad angular. ¿Sí? Así se define el período, que por supuesto tiene unidades de segundo. Unidad de tiempo en general, ¿no? Entonces, ya tenemos esa definición. Y hay otra cantidad de interés que suele aparecer, que es, en lugar de la velocidad angular, la frecuencia. La frecuencia es algo parecido a la velocidad angular. La velocidad angular me dice cuántos radianes recorro por segundo. La frecuencia, que a veces se pone como F minúscula o con la letra griega nu, que está acá, se usa indistintamente una y otra. De hecho, no me acuerdo si yo la definí y usé una u otra. Si es que lo hice, recuérdenmelo. Esta frecuencia lo que mide es no la cantidad de radianes que mi móvil da por segundo, sino la cantidad de vueltas que da por segundo. Gracias. Entonces, la frecuencia se mide de tal forma que 1 sobre el periodo me va a dar el valor de frecuencia. Si yo sé cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, 1 dividido el tiempo que tarda en dar esa vuelta es la frecuencia. Fíjense que las unidades de la velocidad angular, cuando yo saqué los radianes afuera, y las unidades de la frecuencia, van a quedar, en principio, van a tener el mismo símbolo. Esto tendría unidades de 1 sobre segundo. También, ¿no? Las unidades de esto serían 1 sobre segundo. Pero acá lo que está implícito es vueltas, no radianes. Entonces, para diferenciar frecuencia de velocidad angular, a esta unidad, cuando hablamos de frecuencia, se la llama hertz. ¿Sí? Uno cuando calcula la frecuencia, la calcula como 1 sobre el periodo directamente, pero la expresa en hertz, no en 1 sobre segundo. Y si uno quisiera relacionar la velocidad angular con la frecuencia, simplemente hay un 2pi como factor. Esta sería la relación entre ambas. Y bueno, acá tienen la relación entre el periodo y la frecuencia. Tienen todas las relaciones que podemos necesitar. Yo recuadro las cosas que son importantes siempre, para que ustedes las tengan mejor marcadas. Recuerden, todas estas relaciones son lo que uno necesitaría recordar cuando tiene que resolver un problema. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen las ecuaciones de cinemática? Y ya con eso, ya ahora cerraríamos el problema del movimiento circular desde el punto de vista descriptivo. Hay que escribir las ecuaciones angulares. En lugar de las ecuaciones de posición que usábamos en cinemática lineal, lo que tenemos que escribir son las ecuaciones angulares. Bueno, para un movimiento circular uniformemente variado, que es el más general que puedo tener, el θ de t va a tener la siguiente expresión. No voy a hacer toda la deducción, porque fíjense que es totalmente análoga.
no es difícil pensar que esto va a ser el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo. Vamos a hacerlo igual que lo hicimos la vez pasada. Vamos a poner un T0, donde T0 es el tiempo para el cual la posición es la posición inicial. Más un medio de la aceleración angular por T menos T0 al cuadrado. Casi se me va de lado. Ese es el movimiento circular uniformemente variado, al cual ya podría agregar la ecuación para la velocidad angular. La velocidad angular va a ser la velocidad angular inicial más la aceleración por T menos T0, T menos T0. Y si yo quisiera, en lugar del movimiento circular uniformemente variado, el circular uniforme, lo único que tengo que hacer es que la aceleración sea igual a 0, o sea que el movimiento circular uniforme va a estar dado por esta expresión. Ángulo inicial más velocidad angular inicial, que es la que se mantiene durante todo el movimiento, por T menos T0. Listo. Esa es mi expresión para el movimiento circular uniforme. Bueno, pero ahora vamos a hacer algunas relaciones que nos van a servir para la ecuación dinámica. Para la ecuación dinámica vamos a necesitar la expresión de la aceleración, porque en la dinámica siempre va a aparecer la masa por la aceleración. Nosotros lo que vamos a hacer es resolver la ecuación de Newton. Para un movimiento circular, generalmente siempre lo que queremos es resolver la ecuación de Newton. Y si queremos resolver la ecuación de Newton, necesitamos saber cómo se expresa la aceleración. Entonces volvamos un poquito, volvemos a la expresión de B y A. ¿Sí? Bueno, la expresión de B, si la recordamos, era R punto por R versor más R por tita punto en tita versor. Fíjense que en un movimiento circular, cualquiera, uniforme o uniformemente variado, el radio es constante. Entonces este término me da 0. Directamente. Ese término muere. Y este que está acá va a ser el radio constante multiplicado por la velocidad angular. O sea que esto me queda R por omega en tita versor. Está bien eso, ¿no? O sea, en R versor no hay velocidad, porque si hubiera velocidad en R versor, significaría que se está alejando del centro de giro, y no, eso no ocurre en el movimiento circular. Lo único que ocurre es un movimiento en la dirección del ángulo. Ya lo habíamos visto. Bueno, a esta velocidad generalmente, como, fíjense, esta velocidad es, cuando yo tengo un movimiento circular, es siempre tangencial a la circunferencia que define la trayectoria. Entonces se la conoce como velocidad tangencial directamente. La velocidad tangencial se expresa como R por omega, y en el caso del movimiento circular uniforme, la velocidad tangencial va a ser constante también, y va a ser R por omega c. Pero en general, esto que tenemos acá es lo que conocemos como la velocidad tangencial de un movimiento circular, cualquiera. El primer término es 0 porque estás derivando el radio, y el radio es constante. ¿Está bien? ¿Está bien? BT es el módulo. BT es el módulo, claro, es la parte que no... Fíjate que le quité la parte angular, le quité la parte vectorial. Es solamente esto. A esto lo llaman velocidad tangencial. Si vos quisieras, podrías expresarlo de esta manera. No hay ninguna... Vos podrías escribir esto. R por omega, θ. De manera completa está expresado así. De manera, digamos, de módulo está expresado esto. Cualquiera de las dos expresiones es totalmente aceptable. Aceleración radial y centrípeta no son lo mismo. La aceleración radial tiene incluida dentro de ella la centrípeta. Vamos ahora por eso. Ahora que viene la pregunta, vamos a eso. Fíjate que la aceleración radial tiene dos componentes. Tiene una componente que es la centrípeta y otra componente que viene con la derivada segunda de R. Si recordamos, la aceleración tenía esta pinta.
No me quiero escribir ningún término. Ahí está. Esta es la aceleración en polares, ¿sí? Como tenemos un movimiento circular, todos los términos en donde aparezca alguna derivada de R son cero. Y los términos en donde aparece la derivada de R, bueno, son este y este. Pero antes, la pregunta que hacía, creo que fue Gabriel, pero no me acuerdo. No importa. En todo caso, la contesto igual. Fíjate que esto es la aceleración radial, pero solo esto es la aceleración centrípeta, ¿sí? A esto lo llamamos radial y solamente a este término centrípeta. ¿Ok? Bien, entonces... Y en perdón, en este caso la aceleración centrípeta estaría cortando al movimiento circular una vez, ¿puede ser? ¿Cómo cortando? No entiendo. Claro, si uno expresaba, me acuerdo del CDC, si uno expresaba la velocidad tangencial, este estaba como tocando una sola vez al círculo. La aceleración, No, te estás confundiendo justo con la velocidad tangencial. Vamos de vuelta a la velocidad tangencial para aclarar ese punto. La velocidad tangencial se llama tangencial porque es tangente al círculo. Si vos tuvieras este círculo, o este objeto raro que pareciera ser un círculo, la velocidad tangencial toca en un solo punto a la circunferencia. Por eso la llamamos tangente. O sea, la tangente a un círculo es una línea que toca en ese punto y ningún otro punto del círculo. Por eso la llamamos velocidad tangencial. Esa es la que toca en un solo punto del círculo. Pero fíjate que la aceleración centrípeta no tiene esta dirección. No no puede ser... apunta hacia el centro, ¿no? Exacto. Centrípeta apunta... El nombre de centrípeta viene porque apunta justo hacia el centro. Fíjate que te queda acá, ¿ves? Te queda con un signo menos y en la dirección R. O sea que apunta hacia el centro de giro. Hacia el centro de giro. No es que corta en un punto. ¿Ok? Lo atraviesa el círculo, si querés. Bueno, pero entonces vamos a, antes de seguir con eso, que ya lo vamos a ver, ¿qué términos mueren en el movimiento circular? Este se va, porque la derivada segunda de una cosa que es constante obviamente es cero, y este se va porque la derivada primera de un término que es constante también es cero. Y entonces lo que nos queda es que la aceleración en polares va a ser menos R. Ya lo expresamos con las cantidades que vimos. Tita punto es omega, R por omega cuadrado, perdón, le ponemos R directamente así, R por omega cuadrado en el reversor, más R. Y acá le podemos poner omega punto, le podemos poner gamma directamente, ¿no? La derivada segunda de tita de t es directamente gamma, es la aceleración angular en tita. Esto es la aceleración en polares. En el caso de que tuviéramos un movimiento circular uniforme, significa que gamma es igual a 0. Y si gamma es igual a 0, entonces lo único que me queda acá en un movimiento circular uniforme es que la aceleración como vector es menos R por omega cuadrado en R reversor. Tiene solamente componente radial negativa y a esto es a lo que llamamos la aceleración, como decía antes, centrípeta. De hecho esto, como lo habíamos puesto antes, es omega 0, ¿no? Porque es constante. Bien, y fíjense que también lo puedo expresar usando la expresión, si recuerdan que la velocidad tangencial era R por omega 0, yo podría escribir a la aceleración centrípeta, una de las expresiones es esta, y otra expresión, directamente ya le pongo acá aceleración centrípeta, podría ser directamente que es menos la velocidad tangencial al cuadrado dividido R en R reversor. Cualquiera de las dos expresiones es completamente equivalente. La puedo expresar en términos de la velocidad angular y el radio o de la velocidad tangencial y el radio. Cualquiera de las dos expresiones me da el mismo número. Es una equivalencia.
¿Está bien? Para que la tengan ahí escrita. Bueno, ¿estamos? Eso es casi todo lo que... De hecho es todo. Les hago un comentario más que les estoy debiendo, que es ¿por qué usamos radianes? ¿Esto se entendió bien hasta acá? Es medio un repaso. Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces pasamos al... ¿Por qué usamos radianes? Y no sé qué hora es, a ver si ya estamos para el intervalo. Estamos todavía, podemos hacer un poquito más. Bueno, entonces, ¿por qué usamos radianes? Fíjense, cuando nosotros tenemos un círculo de radio R, sabemos que la circunferencia mide 2pi por el radio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener ese círculo entero, tengo medio de ese círculo de radio R? Bueno, obviamente sabemos que el valor de esa longitud va a ser pi por R. Si yo tengo un cuarto, va a ser pi sobre 2 por R. Y yo puedo seguir así, y ustedes se van a dar cuenta que si yo expreso el ángulo en radianes y lo multiplico por el radio, siempre voy a obtener la longitud de arco correspondiente a ese ángulo. De hecho, los radianes se definen así. Uno calcula la longitud de la circunferencia y después define una unidad de ángulos que sea proporcional a la longitud de arco. Entonces, para cualquier ángulo θ en radianes, lo que obtenemos es que R multiplicado por θ es igual a S, donde S sería la longitud de arco que tenemos ahí. Esto que está acá, S es lo que llamamos longitud de arco. De circunferencia, si seamos más precisos. ¿Está bien? Esa es la razón por la cual usamos radianes. O sea, siempre usen radianes, aunque el enunciado, hay veces que no lo necesitan. Si tienen que calcular el seno de un ángulo, no hay problema. Sepan cómo lo están calculando nada más. Pero si lo tienen que usar para convertirlo en trayectoria, lo tienen que convertir a radianes. O es mejor hacerlo primero, en lugar de tener que hacer una ecuación después que les va a complicar la vida. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalito. Uy, no tengo el reloj a la vista. ¿Qué es ese? Ese es la longitud de arco de circunferencia. Es la longitud, digamos, a ver, por ejemplo, si yo doy una vuelta entera, el ángulo en radianes que recorrí es 2pi. La longitud de arco es la longitud de la circunferencia completa, o sea, 2pi por r. Si yo tengo media circunferencia, la longitud en ángulo que recorrí en radianes es pi. Y si yo la convierto a circunferencia, me da pi por r. Eso es el arco de circunferencia. ¿Se entiende? Excelente. Bueno, como les decía, vamos a hacer un pequeño intervalo. Son -10. Cortamos hasta las 6:05, 6:08. Mire, ahí no es ninguna molestia, por supuesto. Dejo la hoja ahí y vamos al intervalo. ¿Les parece? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, no, ninguna. Bien, ponemos pausa. Bueno, continuamos. Bueno, como dijimos antes, en el caso del movimiento circular, vamos a tener una velocidad que va a ir cambiando de dirección de tal manera de describir una circunferencia como trayectoria. Entonces, más allá
de que el módulo de B1 y B2, simbolizado acá, se mantenga constante, podría ser que se mantenga constante o no, siempre tiene que haber una aceleración, porque el vector velocidad está cambiado. Y si hay una aceleración, nosotros sabemos de dinámica que esa aceleración tiene que estar originada por la existencia de fuerzas, al menos de una. Pero tiene que haber una cantidad de fuerzas que originen esa aceleración. Eso es lo que me dice la segunda ley. Bueno, con eso en mente vamos a trabajar sobre fuerzas en movimientos circulares. En principio, para que haya un movimiento circular, una cosa que nunca puede faltar es una de las componentes de la aceleración. Recordemos cómo era la expresión de la aceleración en un movimiento circular. En un movimiento circular, la aceleración era igual a menos r por omega cuadrado en r versor más r por gamma en tita versor. Fíjense una cosa. Si yo tengo una dada velocidad que apunta en tita, para que sí o sí exista un movimiento de tipo circular, esta aceleración podría estar o no. De hecho, supongamos que está esta sola. Supongamos que yo tengo una velocidad que en algún instante apunta en la dirección tita. Y yo no tengo una aceleración centrípeta. Esta que está acá, recordemos, la llamamos aceleración centrípeta. Supongamos que solo tengo aceleración en tita. Si mi velocidad está en tita en un instante y mi aceleración está en tita, lo que voy a tener es un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Ese movimiento va a estar dado directamente, o sea, si yo solo tengo esta aceleración y solo tengo una velocidad en tita, a partir de ese momento el movimiento no va a cambiar de dirección. No voy a tener un movimiento circular. Para tener un movimiento circular, sí o sí tiene que haber una aceleración centrípeta. Fíjense que la aceleración centrípeta, en cualquier dibujo, va a ser perpendicular a la velocidad. Es la componente que apunta perpendicular a la velocidad. Es la que hace que constantemente, mientras la velocidad va, mientras el móvil va haciendo así, no veo bien dónde está la cámara, ahí, nos va haciendo que vaya cambiando de dirección. Lo voy haciendo cambiar de dirección empujándolo para el lado del centro de giro. Me muevo un poquito y giro, me muevo otro poquito y giro, me muevo otro poquito y giro. Si yo tengo una aceleración que hace eso, que hace que el vector velocidad vaya cambiando de dirección, aunque no cambie de módulo, yo ya tengo un movimiento circular. O sea que la condición necesaria para tener un movimiento circular es tener una aceleración centrípeta. Después, puedo o no tener una aceleración en tita. Si tengo una aceleración en tita, el movimiento no va a ser circular uniforme, va a ser circular uniformemente variado. Pero si no tengo una aceleración en tita, igual tengo un movimiento circular uniforme. Ok, entonces, la condición es, para tener movimiento circular, necesitamos sí o sí la existencia de una aceleración centrípeta. Forzoso. Entonces, tiene que haber alguna fuerza que esté generando una aceleración en esa dirección. Una o un conjunto de fuerzas en realidad, porque la ecuación de Newton incluye, recordemos la paréntesis, la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si nosotros decimos que tiene que haber una aceleración que apunta hacia el centro, esa componente, no estoy pensando por ahora en esta, estoy pensando solamente en esta, tiene que estar generada por alguna fuerza o conjunto de fuerzas. A esa fuerza o conjunto de fuerzas que generan la aceleración centrípeta la llamamos fuerza centrípeta. Me quedo medio fuera del gráfico. Ahí sí. Es muy importante saber que no es una nueva fuerza, no es que ahora les voy a metimos la de rozamiento, la tensión, la normal y la centrípeta. No.
lo que decimos es que tiene que haber una de esas fuerzas, alguna de las que ya conocemos o alguna otra que no conozcamos, que esté actuando como fuerza centrípeta, que esté dando lugar a un movimiento circular. Veamos ejemplos. Y después los voy a dejar a ustedes para que piensen algunos. Por ejemplo, digamos que estamos en el caso en que tenemos la Tierra y la Luna. ¿Sí? En algún grado de aproximación, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra es un movimiento circular. Uy, qué horrible. Un psicólogo se haría la panzada. Es un movimiento de radio casi constante, el radio Tierra-Luna, aunque en realidad es más bien una elipse, por otras razones que vamos a estudiar probablemente más adelante. Pero no importa. Es una elipse muy parecida a un círculo. Este movimiento, que es circular y es uniforme, porque la Luna esencialmente da la vuelta alrededor de la Tierra siempre en el mismo periodo de tiempo. Y está generado porque hay una fuerza que apunta al centro de giro, que es la fuerza gravitatoria que le hace la Tierra a la Luna. La fuerza de atracción gravitatoria, que charlábamos el otro día entre dos cuerpos masivos, es la fuerza que hace que la Luna realice un movimiento circular. Por lo tanto, esta fuerza es la que actúa como fuerza centrípeta. ¿Sí? Por otro lado, supongamos que tenemos una bolita atada de un hilo y esa bolita está agarrada de una cierta, del techo, de un soporte, de lo que sea. Y nosotros la inclinamos un ángulo y le damos un empujoncito para que empiece a girar de tal manera que el hilo describa un cono. Lo que va a ocurrir es que el movimiento de esa bolita va a ser un círculo tal que se mantenga dibujando este cono que estoy haciendo imaginario ahí. Eso es lo que se conoce como péndulo cónico. Es un problema de física bastante interesante para analizar, lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que la bolita describe un giro, pero no alrededor del punto del cual está unida la soga, que en todo caso uno podría pensar, bueno, acá hay una tensión. Entonces uno diría, la tensión actúa como fuerza centrípeta. No, la tensión entera no actúa como fuerza centrípeta. Fíjense en esto. Yo tendría que descomponer la tensión en esta dirección y en esta dirección. Y si este ángulo es alfa, solamente la componente que apunta hacia este punto de la tensión es la que actúa como fuerza centrípeta. O sea que si eso es alfa, T por el coseno de alfa actúa como fuerza centrípeta. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo podemos pensar? Digamos, por ejemplo, supongamos que tenemos una ruta que en algún lugar realiza un movimiento que, aunque sea no en todo su trayecto, pero digamos que en algún momento esa ruta tiene un fragmento de circunferencia. Y tenemos un auto que está recorriendo ese fragmento de circunferencia y fíjense, está realizando un movimiento circular, durante ese rato aunque sea. Y digamos, entonces, si está realizando un movimiento circular, tiene que haber algo que haga que la velocidad cambie. Supongamos que mantiene el módulo de velocidad constante, o sea que cambie solamente en dirección. Tiene que haber una fuerza centrípeta. ¿Se les ocurre cuál es la fuerza que actúa como centrípeta para que el auto realice un movimiento circular? ¿A alguien se le ocurre? El rozamiento. El rozamiento. El rozamiento, que fíjense, si no existiera ese rozamiento, el auto tendería a mantener su movimiento rectilíneo y uniforme. Eso significaría
que tendería a hacer esto. Pero en lugar de hacer esto, dobla. ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno hace que las ruedas doblen en cierto sentido y eso mantiene un rozamiento que apunta en esta dirección y sostiene al auto sobre la carretera. El rozamiento, por eso necesitamos que haya un agarre entre los neumáticos y el suelo. Ese agarre hace que no nos salgamos de la ruta. Si la ruta fuera de hielo y nuestras ruedas fueran de acero pulido, no habría casi rozamiento y salimos volando. ¿Sí? De hecho, cuando hay hielo, es muy difícil mantenerse en la ruta cuando hay curvas. ¿Sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Profe, ¿podrías hacer el diagrama de cuerpo libre para ese caso cuando el auto está girando en la ruta, por favor? El diagrama de cuerpo libre es este. No hay mucho que hacer, es esto. Digamos, vos tenés la ruta acá, si querés, tenés la ruta acá y tenés una fuerza de rozamiento hacia allá. Es simplemente eso. Dale, gracias. ¿Se entiende, no? O sea, fíjate que yo lo que veo es que por ahí la duda que te está surgiendo es cómo dibujo la fuerza en términos de la rueda y el piso. No lo pienses, acordate, no lo pienses de esa manera. Para lo que nosotros entendemos, el auto es un bloque que siente un rozamiento hacia allá. Es todo lo que entendemos nosotros. Uno podría dibujar los neumáticos, etcétera, pero estamos pensando en un problema más a grandes rasgos. Lo estamos mirando de lejos, no estamos mirando concretamente o exactamente en qué punto del neumático está aplicada la fuerza. Ni siquiera nos interesa eso. Nos interesa que hay una fuerza resultante. Es parecido a lo que pasa con la normal, ¿no? La normal, ¿se acuerdan que se originaba por pequeñas normalitas que estaban entre los puntos de contacto entre un objeto y la superficie? Pero esas es para entender de dónde viene. Pero en realidad nosotros la hacemos confluir en una sola fuerza. Lo mismo hacemos acá. ¿Sí? ¿Queda claro Dale, esto? gracias. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Bueno, y uno puede pensar en un montón de problemas más, qué sé yo. Por ejemplo, hay un problema, uno puede pensar en un chico en una hamaca. Un chico en una hamaca, bueno, ya que estoy haciendo el desastre de dibujo acá, uno lo puede pensar de esta manera. Uno tiene un soporte, el soporte está agarrado al piso, y tenemos un problema que es básicamente un péndulo, ¿no? Una soga, o dos sogas, pero la dibujamos como una, y un objeto, perdón, que es el niño, que está realizando un movimiento circular de ida y vuelta. Bueno, ahí sí, la tensión que realiza esa cuerda o esa cadena es la que actúa como fuerza centrípeta. A diferencia de acá que solo una componente. Pero en realidad podrían ser varias fuerzas sumadas. De hecho, si la hamaca está agarrada con dos sogas, las dos tensiones sumadas van a actuar como fuerza centrípeta. Lo que quiero dejar claro es que la fuerza centrípeta, que creo que lo dije ya, no es una fuerza nueva. Son la fuerza, la parte de la fuerza o la cantidad de fuerzas que haya que apuntan hacia el centro de giro y provocan que ocurra un movimiento circular. Entonces, cuando uno les pregunta cuáles son las fuerzas que actúan como fuerza centrípeta, ustedes tendrán que analizar el problema en coordenadas R y θ, y aquella que apunte en R, la resultante que apunte en R, si es que hay un movimiento circular, va a tener que apuntar hacia el centro de giro, y todo eso es lo que actúa como fuerza centrípeta. ¿Está bien lo que acabo de decir? ¿Se entiende? Vamos a ver un ejemplito práctico y ya medio que con eso terminamos. Me fui de hoja, ahí está. Ups, me fui de hoja fiel. Bien. Vamos a pensar en un problema que podría ser como una simplificación de lo que le ocurre a una hélice de un helicóptero. Vamos a pensar no en una hélice, sino en una sola de las aspas de la hélice del helicóptero. Vamos a pensar que estamos mirando este problema, que tenemos una varilla que está realizando un movimiento circular.
¿Sí? ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy compartiendo? ¿La pantalla la están viendo bien? Sí, sí, se ve. Ah, está bien, porque a mí se ve que se atrasa mi mano respecto de lo que veo en pantalla. Bueno, no importa. Bueno, pero vamos a pensarlo de una manera de física 1. O sea, lo vamos a simplificar. En lugar de hacer una varilla, que ya lo vamos a aprender, eso, vamos a estudiarlo como si fuera una varilla que no tiene masa, o sea, esta varilla es sin masa, o masa despreciable, como decíamos, para la soga, y tenemos una bolita que concentra toda la masa ubicada en un radio R, y bueno, y capaz de realizar un movimiento circular. Pero vamos a analizar ese problema. Vamos a analizar ese problema en donde esa bolita realiza un movimiento circular. Es parecido a analizar cómo tengo que hacer para mover el aspa, una de las aspas del helicóptero. ¿Sí? Lo estoy simplificando tremendamente. Es una varilla sin masa, pero es rígida. No cambia de radio, no cambia de tamaño, no cambia de nada. Bueno, entonces, ¿cómo se describe este problema? Bueno, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y vamos a pensarlo, vamos a pensarlo de esta manera. Uno lo puede pensar, vamos a pensarlo como si estuviéramos haciéndola girar en el plano horizontal. O sea que la aceleración de la gravedad apunta en esta dirección. Estoy haciéndola girar, si se quiere estoy haciendo esto. Estoy haciéndola girar en el plano horizontal, no en el plano vertical. ¿Sí? Perdón, en el plano vertical, no en el plano horizontal. Una hélice giraría así. Bueno, pero para hacerlo un poquito más interesante, vamos a hacerla girar así. Es más bien como un aspa de un molino, no de un helicóptero. ¿Está bien? Y voy a estudiar ese movimiento. Bueno, ahí tengo que empezar a pensar qué cosas tienen que estar apareciendo para que este movimiento sea un movimiento circular. Está claro que el peso haría que el objeto cayera directamente y si no existe la varilla, no habría forma de que este objeto realizara un movimiento circular. Probablemente para que realice un movimiento circular yo tendría que darle una velocidad inicial, por ahí le tengo que dar un golpe hacia arriba para que empiece a girar o hacia abajo para que empiece a girar, pero vamos a pensar en las condiciones más generales posibles. ¿Sí? Ese objeto está en esas condiciones, podría o no tener una velocidad inicial, podría o no realizar un movimiento completo, podría realizar una fracción de movimiento, no importa. Pensémoslo de la manera más general posible. Y después especifiquemos lo que podamos. Bueno, vamos entonces al diagrama de cuerpo libre. Vamos a plantear un origen de coordenadas centrado en el centro de giro. Tenemos nuestro objeto ubicado en un ángulo θ cualquiera, que es el ángulo en el cual yo quiero describir el problema. Y ahí tenemos nuestro objeto y nuestras coordenadas, perdón, nuestros versores R y θ, que acompañan al objeto. Bueno, entonces, si tenemos esos versores R y θ, lo que tenemos que empezar a hacer es el diagrama de cuerpo libre y empezar a poner las fuerzas. Primero, hay una fuerza que seguro va a estar, que es el peso. ¿Sí? Y si este es el ángulo θ, entonces este es 90 y este que está acá va a ser 90 menos θ. Usando eso, yo sé que acá tengo θ también, este que está acá. Y si este ángulo es θ, entonces lo que voy a poder escribir es mi proyección en θ del peso y mi proyección en R también del peso. No la voy a dibujar ahí para no hacer más galleta, pero digamos, la ecuación en R o la componente R del peso me quedaría negativa y me queda M por G y fíjense, la componente de R va con el cateto opuesto a θ, o sea que esto es seno de
Esa es la componente R del peso. Vamos a esperar porque todavía nos falta alguna fuerza seguramente. Y ustedes se pueden imaginar qué fuerza nos está faltando. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué objeto no puede faltar en este experimento para que haya un movimiento circular? Una fuerza centrípeta. En realidad una fuerza centrípeta podría, el peso podría ser una fuerza centrípeta. Una parte del peso podría ser fuerza centrípeta. Pero si tuviéramos solo el peso, que apunta para abajo, el movimiento no podría ser circular. ¿Qué objeto no podría faltar en este movimiento para que hubiera un movimiento circular? Ya te contesto, Gabriel. ¿Cómo? La varilla. La varilla, exactamente. La varilla me está dando una fuerza de vínculo que yo no sé para dónde apunta. Es más, la puedo dibujar para cualquier lado. Acá puedo pensar que la varilla apunta para, y la fuerza de la varilla apunta para acá. Pero esa fuerza de la varilla tiene que existir de tal manera que la resultante sea que haya al menos algo que apunte hacia el centro todo el tiempo. Fíjense que una componente del peso acá apunta hacia el centro. Pero cuando yo esté acá abajo, perdón, no lo voy a. Cuando yo esté acá abajo, no, el peso va a apuntar todo hacia afuera. O sea que en principio esa fuerza no alcanzaría para realizar un movimiento circular. La varilla es la que me compensa el peso para que siga habiendo un movimiento circular, ¿no? La existencia de la varilla es el vínculo que asegura el movimiento circular. Entonces, yo no sé cuánto vale, pero seguro tiene que haber una fuerza de la varilla y bueno, como no sé cuánto vale, le voy a poner componente R y le voy a poner también componente θ. En R ya tengo todas las fuerzas. La componente R de la fuerza de la varilla más la componente R del peso. O sea que esto va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, o sea, menos R por omega al cuadrado. Esa es mi ecuación radial de Newton. ¿Se entiende que ahí me quedó chiquitito pero hay un menos? ¿Se acuerdan que esto era menos R por omega cuadrado, verdad? Y en θ me va a pasar lo mismo. Por un lado tengo que escribir la componente θ, que por cómo veo que me va a quedar acá, también me va a quedar negativa, y es m por g por el coseno de θ. Y voy a agregar una componente θ para la fuerza de la varilla. Y finalmente a esto le pongo m por r por gamma. Esta es mi ecuación completa de Newton para este movimiento. Y fíjense que quien actúa como fuerza centrípeta no es ni la fuerza de la varilla completa, ni el peso completo, sino una combinación de la componente R de la fuerza de la varilla y la componente R de la fuerza peso. Hay un par de preguntas en el tintero, así que vamos a ir parte por parte. Primero, recién me preguntaron una, para que voy a entrar al chat, así veo la pregunta que me hicieron. ¿Es θ o 90 menos θ? Es θ. A ver, está escrito en términos de θ. Lo podés escribir en términos del... A ver, ahora lo aclaro. Fíjate. Vos decís, ¿en cuál de las dos ecuaciones lo decís? ¿En la ecuación en la de θ? En cualquiera de las dos, en realidad. Fíjate. Suponete que yo quiero descomponer el peso en θ y en R. Cuando lo quiero descomponer en R, la componente del peso que necesito es esta. Y esto que está acá es paralelo a esto, que es el cateto opuesto. Si es el cateto opuesto, va con el seno. Y cuando quiero obtener la componente θ del peso, tengo que usar esto, que es el cateto adyacente, o sea que va con el coseno. Si yo lo quisiera escribir en términos de 90 menos θ, se invertirían las relaciones. Acá iría el coseno de 90 menos θ y acá el seno de 90 menos θ. Porque justamente están desfasados en 90 grados, el seno y el coseno.
Bueno, esa era una de las preguntas, pero había más preguntas y se me fueron del chat porque quedaron muy arriba. A ver. ¿Alguna pregunta que alguno recuerde? Gabriel preguntaba, ¿qué es esa línea paralela a P? Los ejes cortando al objeto. A ver, ¿qué es esa línea paralela a P? ¿Esta línea, Gabriel? A ver, prende el micrófono. ¿Podés prender el micrófono y me aclarás? No sé si tenés micrófono. Voy adivinando. A ver, describímela un poquito mejor. Uy, me están tocando el timbre. Aguanten un segundo. Igual, Gabriel, andá escribiéndome, aclarame mejor, a ver si podés aclararme mejor la pregunta. Ya vengo. Suerte que estoy un poquito adelantado, porque si no... A ver si me escribiste ahí la pregunta de vuelta. La paralela P, que creo que... Ah, a ver, déjame ver. Esta línea, es la continuación de... Es el eje tita, claro. O sea, es... Yo quiero descomponer en la dirección tita. Es eso. ¿Está? Bien. Quedamos claros. Buenísimo. Bueno, entonces, estas dos ecuaciones que quedan acá son efectivamente, qué gracioso que grabé mi ida a atender el timbre. Bueno, esas dos ecuaciones que quedan acá son las ecuaciones de Newton escritas en el sistema de coordenadas polares. Y como les decía antes, fíjense que lo que actúa como fuerza centrípeta es las componentes de dos fuerzas superpuestas. La componente R de la fuerza de la varilla, que la podríamos llamar fuerza de vínculo. Es algo que vamos a empezar a usar como término. Es un vínculo que mantiene al movimiento en esa trayectoria. O sea que la B corta podría ser por vínculo o por varilla, como ustedes quieran. Y la componente de R del peso, que obviamente van cambiando con tita las dos. Bueno, esto es como se plantea este problema, pero en realidad este problema, así como está, no se puede resolver porque tenemos seno de tita, coseno de tita, las velocidades angulares y las aceleraciones angulares, todas cambian en el tiempo. Son ecuaciones diferenciales muy difíciles de resolver. Se puede resolver seguro en alguna aproximación. Por ejemplo, yo podría resolverlo si esto oscila respecto de esta posición, algo como un péndulo, eso sí lo podría resolver fácilmente, pero el giro completo es muy difícil de resolver de esta manera. Entonces, para no dejarles el sabor de que no hay forma de resolver este problema, vamos a hacerlo de siempre. Proponer una simplificación y resolver el problema. ¿Alguien prendió el micrófono? ¿Fue accidente o fue pregunta? Te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Esa fuerza de vínculo podría ir solo en la dirección de R, digamos? ¿En algún Fíjate, caso? en algún caso probablemente sí. De hecho, yo te describí un caso recién en donde seguramente vaya solo en R, que es acá. Porque ahí vos tenés el peso y lo único que va a hacer la fuerza de vínculo es compensar al peso. Ahí probablemente pueda pasar que la fuerza de vínculo depende solamente apunta en R. Pero en general va a estar compensando al peso y además manteniendo el movimiento circular. Así que va a tener una componente en R y en tita que no conozco. Claro, porque yo me imagino, por ejemplo, una bolita ahí dando vueltas todo el tiempo que está siendo atraída, por ejemplo, con esta varilla hacia el centro, digamos. Claro, pero fíjate que el peso va cambiando, la proyección del peso depende del ángulo. Y la varilla no solamente tiene que apuntar para adentro, sino que tiene que compensar al peso. O sea, para mantener el movimiento circular. Si por el peso fuera, el movimiento sería caída libre. Pero la varilla está haciendo que eso, en lugar de una caída libre, haga esto. Obviamente,
Cuando sube apunta para un lado, cuando baja apunta para el otro, cuando está abajo apunta para un lado, cuando está arriba apunta para el otro. O sea, va a ir cambiando esa fuerza, va a tener que compensar todo lo que no hace el peso para que esto sea un movimiento circular. O sea, es tremendamente complejo de resolver, no es simple, se puede resolver en casos aproximados en general, ¿sí? Lo que les decía. Ok. ¿Está bien? Lo que les decía, el problema entonces es bastante complejo, entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo que hacemos siempre, que es simplificarlo. Disculpen, pero me estoy quedando sin hojas. A ver si esta... Espero que no quede muy... No, pero va a quedar horrible. Eso de usar un cuaderno de un lado y del otro y darte cuenta que llegaste al centro del cuaderno. Bueno, les pongo de fondo otra cosa. No, vamos a buscar una hoja. Tenemos tiempo, y ya que estamos grabando pavadas, sigamos grabándome cuando voy a buscar cosas. Vergüenza. Esto en la UADE no pasa. Bueno, sigamos entonces con este problema, ahora analizándolo en algún grado de simplificación que nos permita resolverlo. ¿Sí? Lo mismo que hacemos cada vez que queremos resolver un problema. Lo simplificamos en casos que sí podamos resolver. Entonces vamos a resolver un caso en el cual planteamos que la velocidad angular sea constante, como dijimos antes, omega 0. Y ahí es donde uno podría pensar en algo tipo un ventilador o algo así. Digamos que en lugar de tener ese objeto libre, haciendo cualquier movimiento porque la fuerza de vínculo sostiene al peso, digamos que esa fuerza de vínculo esté dada porque yo le coloqué un motorcito, digamos a eso, y hago que esa varilla realice un movimiento circular. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es justamente dar ese movimiento circular a través de un motor que va girando, un motor eléctrico, un motor, lo que sea. Es como si fuera un ventilador de una sola aspa. Eso es lo que estoy planteando. Y ese ventilador va a velocidad constante, entonces, como habíamos dicho, θ de t va a ser un θ 0 más omega 0 por t. Y este omega 0 va a ser dato. ¿Sí? O sea que estoy simplificando el problema a la condición de que se mantenga a velocidad angular constante. Bueno, ahí, si yo tomo las ecuaciones, fíjense que se van a simplificar mucho. Por lo pronto lo que me va a pasar en la ecuación en R me va a quedar esto. Esto depende del tiempo, todavía sigue siendo igual esto. Pero la ecuación que tengo acá me queda menos m por r por omega 0 al cuadrado. Nunca llego al borde de la hoja, siempre calculo mal. Acá dice m por r por omega 0 al cuadrado. Y eso es en la ecuación en R. Y en la ecuación en θ me va a quedar que la FB θ menos m por g por el coseno de θ de t es igual a m por r por gamma. Que si omega es constante, todo esto vale 0. Y ahí fíjense que es obvio lo que recién preguntabas, que es que la fuerza de vínculo, al menos la componente θ de la fuerza de vínculo, lo que está haciendo es haciendo todo lo posible por compensar los efectos del peso de tal forma de mantener la velocidad angular constante, ¿no? Eso es lo que están haciendo entre estas dos, se están autocompensando para que la aceleración angular sea 0. Y eso lo hago ¿cómo? Y con un motor. Me prendo un motor que gira a velocidad constante. Ese es el que se toma el trabajo de hacer esa fuerza. Bien, entonces, me va a quedar que la fuerza de vínculo en θ va a ser directamente m por g por el coseno de θ. Va a depender del ángulo. Y que la fuerza de vínculo en R va a ser igual a m por g por el seno de θ menos
m por r por omega 0 cuadrado, que todo esto es una constante. Y fíjense que con esto que está acá, puedo obtener la expresión de la fuerza de la varilla. Ahora la puedo obtener ya como vector, porque estoy obteniendo la componente r y estoy obteniendo la componente θ, en función del tiempo. ¿Y cómo hago para obtenerla en función del tiempo? Bueno, yo ya sé que omega 0 es constante y ya sé que es un dato. Entonces, simplemente en esta y en esta reemplazo θ de t y ya tengo cuánto vale la fuerza de vínculo necesaria para que este objeto realice un movimiento circular uniforme. Y eso me puede servir para diseñar el motor de acuerdo a la fuerza que yo quiero que realice, bla, 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 bla. Pero claramente no me sirve para el otro problema, que era mucho más complicado, que era plantear un movimiento completamente liberado a las dos interacciones. ¿Ok? Bueno, y efectivamente estamos. Está bien. Les quedan 15 minutos de descanso todavía. Así que una es, ¿alguna pregunta? ¿Podría repetir eso de reemplazar en θ de t? Sí. Mira, a ver, el enunciado del problema, que yo no lo di, digamos, medio que me balancé sobre el problema sin dar el enunciado, es cómo tiene que ser la fuerza de vínculo para que la velocidad angular se mantenga constante. Ese sería el enunciado del problema, o la pregunta que uno quiere responder. Esa pregunta sí la puedo responder, como les dije recién. Porque al fijar la velocidad angular constante, yo sé que θ de t va a cambiar de esta manera. Y ya tengo mucha información ahí. Por lo pronto, tengo la información de que acá aparece omega 0 cuadrado y no omega, que no sé cuánto cambia en el tiempo. Y otra cosa es que la aceleración angular es 0. Ya con esos dos datos, yo puedo usar estas ecuaciones de Newton y despejar, hasta acá te queda claro, ¿no? Despejé la componente θ, despejé la componente de r, es como que ya tengo mi fuerza de la varilla, ya la tengo expresada en términos del ángulo y en términos de la velocidad angular. Y del radio, actualmente, que también está. Pero la pregunta es, ¿cómo hago entonces para obtener cómo es la fuerza de la varilla en función del tiempo? Bueno, yo ya sé cómo varía θ en función del tiempo. Y la dependencia temporal me aparece acá y me aparece acá. Es en los dos únicos lugares, porque esto es constante. Entonces. Ok, meto θ en. Listo. Gracias. Efectivamente. Muy bien. El problema con el molino, el ejemplo anterior, era que desconocía. Exactamente. Si vos tenés un molino en lugar de un ventilador, el problema es que la velocidad angular es tu incógnita. Y para obtener la velocidad angular tenés una ecuación diferencial. Vamos, no nos perdamos de vista la complicación tremenda de ese problema. Cuando vos tenés una ecuación diferencial, vos querés tener todo lo más lindo posible, y eso es que aparezca a lo sumo la función y sus derivadas, pero que no aparezcan elevadas al cuadrado, o en un seno, o en un coseno. Acá tenemos todas las complicaciones. Tenemos la derivada primera al cuadrado. La función en un seno acá y en un coseno acá. El coseno está igualado a la derivada segunda multiplicada por números. O sea, si bien los coeficientes son constantes, está claro que esto depende del tiempo, esto depende del tiempo, esto depende del tiempo, esto depende del tiempo, y ni siquiera es una ecuación diferencial lineal. Cuando las ecuaciones son diferenciales lineales, siempre hay un método para resolverlas. Pero cuando son no lineales, como este caso, no se pueden resolver analíticamente. Uno tiene que resolverlas en algún entorno. Por eso les decía que, por ejemplo, acá cerquita seguramente sí se va a poder resolver. Si uno lo hace muy cerca del ángulo θ igual a 0, por ejemplo. En esos casos sí se puede resolver, pero de otra manera no hay forma de resolverla. No hay un método para resolver una ecuación diferencial de estas características.
Entonces, no tenemos más remedio que llevarlo al problema, por ejemplo, del ventilador. Meter un motor y fijar la velocidad. Otra cosa que podríamos hacer es darle una expresión a la velocidad. Si uno le da una expresión a la velocidad, una expresión en función del tiempo. O sea, conocer la aceleración, que la aceleración fuera conocida y que dependiera del tiempo de alguna manera. También uno podría hacer eso. Sí, escucho. La fuerza de la varilla no acompaña siempre al movimiento de la bolilla. Sí. Es una pregunta un poco general, pero sí. ¿A qué te referís con acompaña? Va cambiando. O sea, está claro que va cambiando con tita. Y fíjate que eso es cierto incluso en el caso en el que tenés velocidad constante. Porque en el caso en el que tenés velocidad constante, la fuerza de la varilla depende de tita. Y si depende de tita, acompaña en el movimiento a la varilla. Con lo que la fuerza... No, de hecho no, fíjate. Tenés siempre una componente R y una componente tita. No. O sea, vos vas a necesitar las dos. Para que se realice el movimiento circular, a veces vas a tener que compensar al peso. Y el peso a veces tiene componente tita. Lo que te va a pasar es esto. Vas a tener una componente tita y una componente R. Ojo, en algunos puntos uno se va a hacer cero y el otro no. Fíjate que el coseno se hace cero en un montón de lugares. Y acá no. La de la ecuación diferencial. La de la otra ecuación, no tengo ni idea. Hay que ver. Va a ser más complicado todavía. O sea, para resolver esta ecuación tenés que hacer alguna aproximación. Para resolver esta ecuación diferencial, en realidad es peor. Son dos ecuaciones diferenciales acopladas. O sea, ni siquiera es una sola. Para resolver esta necesitas esta. Es como una locura. No sé, espero que nunca se encuentren con un problema. No, y si se encuentran con un problema así, va a ser un problema re interesante. Bueno. Bien, hoy sí que ya está, terminamos. Bueno, vayan descansando un rato. Yo voy a dejar conectada la computadora hasta que aparezca. Voy cortando la pantalla, el celular con la cámara. Corto el videito.